Bueno, a ver, vamos a arrancar. Ok. Y antes que nada, agradecerte el que estés aquí conmigo, uno de los buenos, ¿qué digo? Buenos, grandes futbolistas, pero mejor amigo, un buen amigo de esos que me dejó el fútbol. Y a ver, Johnny, te pregunto de tu arranque. Me encanta saber cómo arrancan todos en el fútbol, porque eso es algo que le interesa a toda la gente, todos los que quieren ser futbolistas. ¿Cómo arrancaste tú? Eres de Ocotlán, naciste en Ocotlán, Jalisco. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo son tus principios? Y luego, ¿cómo llegas a Chivas? A ver, platícanos un poco de eso. Sí, ¿qué tal, padrino? Igual un gusto saludarte, ya sabes, como siempre, igual te considero un gran amigo. Y sí, digo, los arranques o los inicios de Johnny Magallón son en el pueblo, en Ocotlán, Jalisco. Todo comienza primeramente por el ejemplo, ¿no? Mi papá siempre fue jugador de fútbol. Tengo muy presente desde que me acuerdo que estaba muy chiquito que todos los domingos íbamos a verlo jugar en las mañanas. Ajá. Y era padre eso, ¿no? Estar viendo a tu papá. Yo creo que era de los pocos niños que se quedaba viendo el partido, porque en su mayoría iban con los papás y andaban todos jugando por allá, pero de verdad a mí me gustaba ver jugar a mi papá. Así que desde ahí, por el ejemplo, lo traigo. Y lógicamente en los genes, mi papá, como te lo menciono, fue jugador profesional en algún tiempo, no de primera división, pero fue jugador ahí en la tercera en el pueblo y toda su vida, desde que me acuerdo, jugó fútbol. ¿Y le heredaste a patear así como pateas tú? ¿O eso ya fue cosecha tuya? No, mi papá, de hecho, creo que era mejor. Mi papá pateaba muy bien con ambas piernas, no como el Benja, pero sí me acuerdo que mi papá manejaba bien los dos perfiles, jugaba de lateral y jugaba de contención también. Y era un encanto verlo jugar, o sea, le pude heredar poquito, pero no tantas virtudes, padrino, si no, quién sabe qué hubiera pasado. Ah, ¿era mejor tu papá? ¿Tú crees que era mejor que tú? Sí, era un jugador muy natural, donde lo ponías, él jugaba súper bien, pero sí manejaba muy bien los dos perfiles. Oye, ¿y cómo se da que llegues a Chivas? ¿Por qué se da que llegues a Chivas? Porque ellos me visorean, ellos me ven. Yo en aquel tiempo, cuando ya estaba en la prepa, que sentía que ya también se me estaba yendo el tren de buscar una oportunidad en lo profesional, a los 15 años yo tengo que ir a buscar fortuna con otro grupo de amigos a Guadalajara y quedamos en una sucursal o en una filial del Atlante de México en aquel tiempo. Encabezada por Belisario López, digo, algunos más de años lo recordarán. Estaba el gran Tomás Balcázar, en paz descanse, estaba Beto Hernández, estaba Roberto da Silva, y ellos hicieron ese grupito y era pues, a nivel amateur, era la cuarta división, la juvenil en aquel entonces, y yo creo que jugando ahí con ese equipo ellos nos empezaron a visorear porque ya jugábamos contra Atlas, contra Tecos, contra Toluca, contra Chivas, contra algunas otras escuelas de aquí de Guadalajara y seguramente nos visorearon. Para mí fue más fácil llegar a Chivas que quizás algunos otros porque yo llegué ya directamente a que me registraran a tercera división. Yo no tuve que hacer pruebas ni hacer filtros ni nada, pero yo creo que ellos me venían dando seguimiento ya desde tiempo atrás. Oye, bueno, quizá esto por lo que nos dices de tu edad, ¿y a ti te tocó estar, cuando pasa esto, te tocó a ti estar en la Casa Club, cuando estaba el Venado y todos ellos, también te tocó en esa Casa Club que se hablara esa casita club? No, hombre, sí, me tocaron grandes aventuras con esta gran generación de chicos, como tú dices. Yo justo llego y se estrena la parte nueva allá de la Casa Club, pero cuando yo empecé a ir a Chivas, todavía vivían allá arriba todos amontonados en lo que después fue gimnasio y después la sala de yoga, pero me tocó verlos cómo vivían ahí, pero a mí ya me tocó la parte un poquito más moderna, más bonita, pero sí, con Tala, con el Venado, con el Niño, con Marco Jiménez, con Miguel Becerra, con Omar, con algunos otros, Arbizu, ya sabes, ahí, la verdad. Bueno, y les voy a platicar una anécdota. Yo vivía ahí cerca de la Casa Club y de repente, ¿qué le cerraban las puertas? Como a las 9 de la noche. No, ahí, a las 10. No sé, 9, 10 de la noche. Y de repente por la reja, allá atrás, veías
Cómo brincaban jugadores a echarse tacos, a irse por aquí, por allá. Por el lado de Inglaterra, sí, claro. Me platicaron que sí, algunas veces. Me imagino. Sí, no, era increíble. Luego pusieron muchísima vigilancia y había otra entradita ya también ficticia, pegadita ahí entre lo que es Educare y la reja, ya por enfrente, porque ya estaban truchas por atrás, pero ahora teníamos que, perdón, se tenían que brincar por enfrente, ¿no? Sí, no te embarques. Oye, Johnny, ¿y cómo se da? Ya estabas ahí, estabas en el Tapatío, una generación del Tapatío que fue muy, muy buena, tenía muy buenos jugadores, empezaron a subir. ¿Cómo se da ya que brinques al primer equipo y tu debut, todo el rollo? Sí, fue un buen proceso. Yo llegué a tercera, el siguiente año pues igual había un carnet único para jugar en segunda y en tercera, y yo empecé ya a tener poquitos minutos en Tapatío en segunda, pero ya ese segundo año, la tercera que teníamos ahí con Raúl Cortés, logramos el ascenso, ascendimos a segunda división. Fue un momento que Chivas tenía 2 segundas. Y ya después de ahí fue cuando Jorge compra el equipo, ya se hace la primera A que no teníamos en ese entonces, y es donde ese semillero que todos estábamos estancados en segunda empieza a dar frutos, ¿no? Donde mencionamos estos nombres, como los que dimos, Salcido, El Maza, Becerra, un servidor, el Pato Alfaro. Parrita, creo que también estaba, ¿no? Marco Parra, Sí. Isaac Romo, Efraín Sí, Cruz. mucho. Bueno, bastantes que tienen el Negro Sandoval, algunos que tienen su oportunidad en primera división, y cuando hacen ese selectivo para ya subir a primera división, nosotros perdiendo la final contra León, yo me quedo en la primera A. Entonces sí fue un golpe duro para mí en ese entonces, el que yo creía que iba a subir y no subí. Estoy hablando del 2003. Ajá. Y pues me quedo en el proceso todavía 2003, 2004, 2004, 2005 empiezo ahí a ir con ustedes, ahí con Benjamín Galindo. Uh-huh. Pero tampoco fue nada fácil. Estaba por delante en la posición que yo jugaba, que era medio contención, grandes jugadores. Estabas tú, estaba el Pato Alfaro, estaba en un momento... Me querías quitar la posición, desgraciado. Estábamos ahí, Padrino, compitiendo. Con razón me pateabas tanto. No, ¿cómo crees? Pero... Oye, Johnny, y a ver, espérame, te interrumpo aquí tantito. ¿Alguna vez, porque me estás contando todo eso que te pasó, que o sea, en serio es desilusionante? Muchas veces tú estás esperando esa oportunidad, que te digan, ya vas a estar en el primer equipo, porque sabes que vienes haciendo las cosas bien, sabes que llegaron a la final, que tenían muy buen equipo. ¿Llegó en algún momento a pasar por tu cabeza el decir, ya, estoy harto, me dedico a otra cosa, o no? Pues, no, te voy otra. No, claro que sí llegó a pasar. Ajá. Y ahí fue donde sí es bien difícil. O sea, por ejemplo, como lo mencionas, jugando todos los minutos, los mismos compañeros, ¿no? Sí, vas a subir, la gente de un alrededor, de los periodistas, los amigos, ¿no? Sí, yo creo que ya te van a llamar. Y cuando no pasa esto, hasta el mismo Güero Real me ve que me decaigo y me dice, no, tranquilo, sigue trabajando. Y ahí fue cuando yo pensé, me voy mejor a mi casa a estudiar. Y ahí fue donde mis amigos entraron en acción, ¿no? Todo ese grupito que vivimos en la Casa Club de, no, tranquilo, mira, no te desesperes, va a llegar un entrenador que te va a valorar, eres muy buen jugador, tú tranquilo. Y el mejor consejo fue de Efraín Cruz, precisamente, que éramos competencia ahí en la contención. Me dijo, ¿sabes qué? Tranquilo, aguanta, porque el fútbol, la verdad que nos da mucho, pero nosotros también le hemos dado al fútbol. Nos vamos de la casa jóvenes, ya no vemos a nuestra familia, nos perdemos muchas cosas importantes. Y el fútbol a ti no te ha dado lo que tú le has dado. No te retires de aquí, tú en primera A ya tienes un nombre. Aguanta hasta que el fútbol te dé una casita, un carrito y un negocio. No importa, aunque sea en primera A, pero tú sigues jugando. Entonces, bueno, pues sí es cierto, tiene razón. Y fue por ello que le seguí ahí. No, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo se da cuando llegas ya al primer equipo, que te dicen, ya estás en el primer equipo? ¿Qué te acuerdas de esos momentos, del vestidor, de estar ya conviviendo en el primer equipo? ¿Qué recuerdos te vienen? No, bueno, primeramente, pues la emoción de ver a todos los que ya están en primera división, porque siempre es una admiración de los que vamos en proceso a los que ya están ahí en primera. La admiración de verlos ahí, ver cómo se llevan, pues estar siempre un poco cohibido, tímido, aprendiendo de lo que ves, pero ya
le das valor también a eso, dices, o sea, ya estoy aquí cambiándome con ellos, entonces ya lo estoy logrando. Eso es de las mejores satisfacciones, el ya poder cambiarte en el vestidor de primera, porque a veces ibas a entrenar, pero tenías que cambiarte en otro vestidor. Eso quería decir que todavía no eras parte de primera división. Así Claro. que ya al estar ahí en el vestidor del día a día con todos ustedes o con todos los jugadores de primera, para mí fue algo que significó mucho y que yo ya sentía que estaba ahí siendo parte de. Oye, ¿y te hicieron algo de alguien de los En que ese hacía tiempo, bromas de ahí? fíjate, No, que aunque había algunos ahí medio inquietos, tuve la fortuna de que también hubiera otros que se portaban ajá. bien. Fui de los pocos que gracias a Dios no les pasó nada, o sea, no me hicieron novatada, no me, pues en el No te alrededor quemaron cosas, nada, no me quemaron te cosas, no me cortaron. cortaron el pelo. De verdad, fui dichoso porque en ese tiempo estaba como que todo muy tranquilo, de ahí en más, olvídate, pero me salvé, fui de los pocos que se salvó de la novatada. Es que eras serio, Johnny, eras muy serio, eras así. Como lo están viendo, era Como, muy tranquilo, entonces. Y aparte estaba grandote, por eso no podíamos hacerle mucho. no, pero sí, no, la verdad que tuve suerte, porque ya después veía cómo le iba a otros amigos, no, hombre, gracias a Dios me fue bien. Oye, ahorita que platicaste esto, les cuento que cuando llegó Jorge Vergara, una de las cosas que nos implementó, una fue el yoga, que ahorita por eso me acordé que lo dijiste, y mandó traer a una maestra gringa que se llamaba Jude, ¿no? ¿Te acuerdas? Se llamaba Jude. Y también nos puso a un psicólogo. ¿Te acuerdas de esas clases de yoga y del psicólogo? El psicólogo, pobre, no manches. Lo hiciste sufrir. No, la verdad, Jude, pues como quiera, más o menos le hacían caso, porque más o menos ahí pues era relajante, a veces hasta se quedaban dormidos algunos ahí en la yoga, pero el psicólogo nunca tuvo poder de convencimiento, o sea, pobre, y al contrario, algunos de ustedes, de los grandes, hasta le debatían los puntos de vista, ¿no? Uno como joven no decía nada, pero ustedes le debatían y no sabían ni qué hacer, ni qué decir. Total que al final la mayoría de los psicólogos terminó por aventar la toalla porque la verdad no los aguantaban a ustedes. Así lo hiciste al pobre psicólogo. Pobre, no. La verdad que sí le Oye, Johnny, bueno, ya después de todo esto de tus comienzos, tienes un muy buen paso afianzándote ahí en las Chivas, siendo titular, siendo campeón, teniendo grandes partidos. Me acuerdo, cuando ya estabas en Chivas, vas a la selección, te mandan a la selección, estuviste Copa América, fuiste. ¿Cómo, cuando vas a la selección? Yo me acuerdo, tengo una imagen, ya estabas en la selección y contra el América te lastimas, te lesionas, creo que del hombro fue, ¿no? Sí, fue de parte del brazo, caí mal y fue el húmero, justo se me fracturó la mitad, pero sí, fueron mis grandes momentos. Las cosas se acomodaron rápido. Yo digo que el tiempo que tardé en debutar y en crecer en primera división, la vida me la recompensó rápido, ¿no? Fue rapidísimo tu ascenso. Mi primer torneo como titular con Chivas, que fue en el 2006, en diciembre quedamos campeones. En febrero del 2017 me llama Hugo Sánchez a la selección. Claro. 2017 Copa América. Oro, Copa América. Y empiezo a ser constante en la selección. 2008, no se diga, seguía jugando todos los partidos, tanto con Chivas, en Libertadores, en Sudamericana y después en selección. Y precisamente ahí es donde viene la lesión, en donde... Pero ¿qué pasó ahí, Johnny? A ver, es que me acuerdo ahí un poco de esa lesión, cuando te lesionas, pero tardas mucho, ¿no? En volver. ¿Qué sucedió? Sí, pues es que se manejó como tal, como una fractura, o sea, justo se me partió el hueso a la mitad, entonces por poco fue expuesta porque hice mucha palanca cuando caí en esa jugada y fue en octubre del 2008 y pues de ley teníamos que dar los 3 meses y medio para que pegara bien esa fractura, así que de octubre del 2008 a finales, que fue eso, fue noviembre, diciembre, enero, para febrero a finales estaba apenas empezando a regresar a las canchas, o sea, sí me imaginó mucho tiempo porque fue una fractura casi expuesta, sí fue muy grave esa caída. Oye, y fue de brazo me imaginó mucho tiempo. Sí, y me acuerdo que más o menos cuando, por ahí esa época de 2007, que fue la Copa América, se empezó a hablar que había interés de varios equipos
europeos, ahí con tu representante y todo eso. ¿Por qué no se da, Johnny, el que salieras? ¿Qué pasó ahí? Sí, pues ahí empiezo a llamar un poquito la atención en el 2007, pero después para el 2008 yo tenía que juntar también, creo que terminar los partidos para poder ir a Europa. Creo que es como un requisito también tener partidos con selección. En Inglaterra, sí. En algún momento así eran en algunos lados. Pues, lógicamente yo creo que había una opción de Inglaterra que en ese tiempo, después ya platicando con Eduardo, que era mi representante, estaba muy interesado en Manchester City cuando todavía no era lo que es ahora, ¿no? En aquel tiempo, estamos hablando de 2007, 2008. Y Johnny, si te hubieras ido ahí y ya lo hubiera agarrado el jeque, no me estarías hablando. Estarías ahí en tu mansión. Estarías en tu mansión en Beverly Hills, así con lentes. No, hombre, las cosas pasan por algo. La verdad que sí. La lesión fue lo que terminó de marginar todo. O sea, cuando estaba ese tiempo que tenía completado todos los parámetros necesarios, poco antes de que pasara la lesión también está la oportunidad, pero se deciden por el MASA, los del PSV. Ya en la lesión yo tenía algunas propuestas. Ya hablando con Eduardo, estaba la Fiorentina de Italia, estaba Manchester City de Inglaterra, estaba el Getafe de España y estaba un equipo ruso que lógicamente creo que era el que menos caso le iba a hacer, ¿no? Por el clima y por el nombre. Pero pasa la lesión y bueno, termina por caerse todo. Es cierto, me cuesta recuperarme, me recupero. 2009 sigo jugando con selección y me alcanza para ir al Mundial del 2010. Sí, 2010, Sudáfrica. Recuperar, pero pues sí, ya no hubo interés porque fue poco a poco mi recuperación y aparte ya iba avanzando cuando menos un año más de edad, que tampoco era tan joven. Para ese tiempo ya tenía 28 años más o menos. Ajá. Uf, qué lástima, qué lástima. ¿Y cuál fue el equipo que estuviste más cerca? ¿De hijo Eduardo o no? No, la verdad que estaban las o sea, estaban esas opciones, pero no hubo uno así que dijeran ya no, pues estaban los 4 por elegir, o sea, tenían propuestas de que la que decidiéramos y lógicamente platicando con él íbamos un poquito más a la Fiorentina, por ser defensa y fútbol italiano, pues me iba un poquito más para la Fiore. Ajá. Buenos equipos te querían, ¿eh? Ah, sí, más o menos. Oye, Méndez, padrino. Johnny, y luego, ¿cómo se da tu salida de Chivas? Johnny se va de Chivas, se va a León, pero ¿cómo se da esa salida del equipo? Pues igual no con mi consentimiento. De repente ya sabes cómo son los directivos. Creo que ese último torneo no fue muy bueno para el equipo en sí. No estuvimos en nuestro nivel, que fue el de Clausura 2012. Sí. El equipo no anduvo muy bien, pero pues tiempo antes con el Güero Real en el 2011 habíamos llegado a finales, que después lo corrieron y entró Quirarte. Sí. Nos costó muchísimo ese cambio a todos. Entonces es cuando se contrata a los holandeses y Van Chip, ya estando enfrente del equipo, entre él y Marcelo Leaño, que hoy fue el interino, deciden que mi proceso en Chivas ya estuvo y tenían una oferta ahí de León que era recién ascendido. Y yo todavía con 2 años más de contrato les dije que pues yo quería seguir en Chivas, que yo tenía un reto personal conmigo mismo, que no fue mi mejor torneo, pero que yo quería seguir mi proceso en Chivas esos 2 años más, que yo sabía el jugador que era, y aún así después de todo me entero por el internet, por ahí por las redes sociales de Chivas. ¿Que ya estabas allá? Que ya estaba vendido a León, entonces bueno, pues total que así fue ese cambio sin mi consentimiento, pero la verdad que fue un reto muy padre para mí y al final también me terminó yendo muy bien por ahí. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Es algo normal, hay que decirlo, es algo que pasa normal, pero lo dices, bueno, se da, no te gustó la salida porque obviamente te querías quedar ahí en Chivas, pero te vas a León y quedas bicampeón con el León, jugando, haciendo muy bien las cosas. ¿Cómo fue tu paso ahí en el León? Sí, mira, Gustavo Matosas es un técnico, la verdad, impresionante, muy capaz. Ya traía una base de jugadores y llegamos pocos, ¿eh? De hecho, la primera llegada, aunque sí se reforzó con más o menos en cantidad de jugadores, unos 7, 8, pero realmente los que Gustavo había pedido eran 3. Y a esos 3 fueron los que nos respaldó para estar jugando un poquito más. Yo cuando llegué, la verdad, el equipo volaba, impresionante. La metodología de enseñanza de Gustavo, cómo había hecho una armonía con el equipo y cómo jugaba, ya tenía un entendimiento impresionante.
Entonces para mí era muy fácil adaptarme a su sistema, era realmente los manos a manos recuperarla y dársela rápido ahí al Y gallito, y volaban. ya después se la agarraba el gallito, el Gulli, del Chapo y todo, Sí, tú nomás sí, los sí. veías de atrás. Entonces era un equipo muy bien armado, muy bien dirigido, y ya al siguiente año de que yo estoy ahí cuando se consigue el campeonato, pues llega gente clave, fundamental y con una calidad impresionante, ¿no? Como fue Rafa y Mauro, que terminaron por complementar ese gran equipo. Oye, eso te iba a platicar, te toca jugar al lado de Rafa Márquez y obviamente cuando juegas al lado de alguien de esa categoría que ha pasado por los mejores equipos del mundo, que ha sido campeón de Champions, de España, de todos lados, que, digo, no tu sentimiento, pero ¿qué cosas le aprendes? ¿Cómo empiezas a jugar al lado de él? ¿Qué cosas se te pegan de Rafa? Sí, mira, desde selección que me tocaba con él en la central, la verdad que aprendí muchísimo, los recorridos, cómo él se ocupaba de hacer su trabajo muy bien, ayudarle a los demás y aparte estar dirigiendo, era un entrenador más dentro de la cancha, no dejaba de hablar, no dejaba de exigir, no te dejaba de orientar, o sea, es un jugador con esa capacidad impresionante que por eso hizo lo que hizo, logró lo que logró. Pero sí le aprendes todo eso, ¿no? Las coberturas, los tiempos, el estar hablando, la salida, la claridad para los golpeos. Y en León me toca estar con él a un lado, pero ya como lateral, que al final por el sistema era como una línea de 3 para atacar, ¿no? Aris sí iba siempre para adelante y Nacho, Rafa y yo quedamos siempre muy parados con línea de 3 y el gallito por delante. Entonces, yo lo que más le admiré y le aprendí a Rafa es eso, ¿no? Que aparte de lo que él hacía bien en sí, te ayudaba y te dirigía dentro de la cancha, o sea, hablar, que es una parte muy importante en el fútbol. Oye, y de ahí de León pasas a Zacatecas. Sí. Ese cambio de estar jugando en los mejores equipos y luego irte a primera a Zacatecas, ¿y qué fue para ti? ¿Cómo cambiar esa mentalidad, el estar jugando ahí? ¿Cómo lo sentiste? Sí, mira, yo sentía que podía todavía competir en primera división, más sin embargo, pues hay muchas circunstancias que a veces te impiden esto, ¿no? Sabía también que no era un jugador tan joven, pero sí un jugador que todavía podía dar más, pero igual las circunstancias así se acomodaron. Tenía en ese tiempo 34 años, entonces me sentía muy fuerte, muy capaz, pero ya no hubo como mucho interés de algunos equipos de primera división y menos de León. León también terminó por no darme un lugar ya en su lista final. Y hay una opción de ir a Zacatecas, un equipo que estaba armado lógicamente para poder buscar el ascenso, como lo habían conseguido este grupo Pachuca con algunos otros equipos. Y se me hace padre el reto, se me hace padre ese reto, y yo soñaba con tener también ese palmarés más en mi vida, de poder lograr un ascenso con un equipo que venía para Primera División y así también otra vez regresar a Primera División. Fue mi reto, fue mi objetivo. Claro que te pesa y te duele que quizás ya no te traten de elegir en Primera División, pero es una oportunidad más de conseguir eso. Y nada, la verdad que muy bien, fui a trabajar, fui a competir, hicimos todo lo necesario, lo posible y no se pudo lograr, pero igual ya cuando va pasando el tiempo, después del año y medio que estuve ahí, yo ya venía un poco preparando que podía pasar esto, que era el retiro. Oye, y bueno, esto lo dejé al final para que me platiques. Dentro de todo esto, ahí en el Inter se da un paso a Argentina, la NUS de Argentina. ¿Cómo sale? Porque es raro que un futbolista mexicano se vaya al fútbol argentino. Normalmente es al revés, que vienen muchos argentinos para acá. Se ha ido García Aspe, se fue Luis Hernández, pero realmente son muy pocos. ¿Cómo se da el que vayas a la NUS? Sí, como te lo menciono, después de León, que no estoy ya en la lista ahí del plantel, pues yo quedo libre, pero ya pasa todo después del draft. Entonces, pues lógicamente ya en México ya no puedo buscar en algún otro equipo por el pacto de caballeros que había en ese entonces, que hay todavía, pero ya ahorita tienen más chance después del draft en aquel tiempo. Sí. Entonces yo ya me resigno a quedarme sin jugar 6 meses para esperar a ver si después puedo agarrar algún equipo.
Y Ajá, pasó en esa pausa, me habla precisamente Beto Hernández, el que habíamos hablado que estuvo de interino algunas veces en Querétaro y que estuvo de directivo ahí, ajá, que a la par cuando él estaba de directivo fue los últimos años del Negro Almirón como sí, jugador. sí, Entonces en ese tiempo hicieron buena amistad. El Negro Almirón era el entrenador actual de Lanús en de Argentina, Lanús. era el Ujú, equipo también actualmente campeón. el campeón. Y justo me habla Beto, ¿sabes qué? Se le acaba de ir de última hora al Negro, un jugador, un central, un paraguayo, se le acaba de ir al Milan, Gustavo Gómez, dice, Ujú. y es una plaza de extranjero, entonces él quiere ocuparla con alguien que no le cueste al club, que esté libre, y le platiqué de ti, ¿te interesaría? Y yo, no, claro, claro que sí, pues lo que quiero es jugar, me interesa bastante. Y eso me habló el viernes Beto, el sábado me habló el Negro, más o menos hablamos de condiciones y todo. El lunes le di la respuesta, le dije que sí, y el jueves estaba volando para Buenos Aires, o sea, fue rapidísimo todo el hecho ese. Y ya estando allá, pues la verdad que competí muy bien, le eché como siempre todas las ganas, todos los kilos, y al final las circunstancias tampoco me favorecieron, ¿no? Estábamos en Sudamericana, estábamos en Copa Argentina en el torneo, era el equipo actualmente campeón y lógicamente se pretendía avanzar en estos torneos, pero desgraciadamente nos quedamos fuera en los octavos de los dos torneos, nomás nos quedó el puro torneo local para 4 centrales, pues bueno, otra vez me tocó competir ahí difícil y jugué poquito, pero la verdad fue una experiencia muy padre. Oye, ¿qué diferencia ves entre el fútbol argentino y el mexicano? A ti que te tocó vivirlo allá adentro. Sí, la verdad que son jugadores también con mucha calidad. Lo que sí es un poquito más físico, en ese tiempo era más físico, que yo creo que se sigue conservando un poquito igual. Nosotros acá en México jugamos un poquito más táctico, más de recorridos, más planificado, más de cómo fortalecer y hacerle daño al rival y también cómo contrarrestar. Allá es en lo tuyo, ganar los manos a mano, pero si ya le ganaste a tu lateral, es difícil que un central haga una cobertura. Es difícil que el contención después de que el central hace la cobertura se meta. O sea, ya es manos a mano y cuando lo superas ya ocasionas peligro por lo mismo. Pero sí es un fútbol con menos táctica, con más fortaleza, pero la verdad también con muchísima calidad. Oye, el ambiente, platícanos, porque es algo que admiras. Nos tocó vivirlo varias veces cuando íbamos con la Libertadores, que nos tocaba ir a Chile, a Argentina, a Brasil. ¿Cómo se vive el ambiente? A ti te tocó vivirlo cada fin de semana. Qué tal era eso? No, la verdad, padrísimo también. En ese tiempo, cuando yo estaba, que creo que todavía se conserva así, pueden entrar puras porras locales, porque había pasado algunos incidentes ya de algunas muertes ahí en las tribunas, y nomás podían entrar porras locales de los equipos, y alguno que otro sorteado donde podían entrar mixtas, pero había de vigilancia y de policías como no te imaginas. El más claro que tengo, el ejemplo, cuando fuimos a Rosario Central, ahí de hecho el Chacho Coudet traía ahorita en este tiempo ese equipo. No, o sea, impresionante, era de los estadios que traía la mallita aquí a un ladito, ya sabes, que se calentando, y aquí atrás el hincha argentino ahí de Rosario, y luego volteaba así para la tribuna, y estaba el marcador, el letrero ese de los de antes, así rústico, y la porra casi todos ahí arriba, decía, ¿en qué momento se van a caer de ahí gritando? Y no, la verdad que impresionante, y pues, lógicamente todos los gritos en contra de ti, ¿no? Todos a favor de Rosario, pero ese ambiente hostil, pues ya sabes cómo es, pero sí de cada fin de semana o de cada 15 días que jugamos de visitante, ¿no? Lanús como tal es un club social, un poco de gente de mediana edad hacia avanzada, sí, lógicamente tiene su hinchada, pero es un club más integral, más tranquilo. Tranquilo, ¿no? No es nada que ver con ese tipo de barrios, ¿no? Pero Quilmes, todos esos lados, la verdad que era el ambiente medio pesadito. Ah, qué lindo, qué lindo. Oye, y a ver, con todo este trayectoria que tuviste y todo, muchos entrenadores, ¿qué entrenadores te dejaron más en tu carrera? Obviamente, cada uno te deja, dirás de esta cosa, el otro, pero ¿cuáles fueron así los que más te marcaron, los que más te dejaron a ti?
Sí, mira, el primero, bueno, Benjamín, que es un técnico que para mí era muy capaz de solucionar, o sea, él tenía su esquema y si le modificaba al otro equipo, él rápido ajustaba y solucionaba, o sea, esa capacidad impresionante de solucionar era la de Benjamín, con en el ambiente bueno del equipo. El Chepo también fue otro técnico que fue el que confió más en mí y que me dio muchos parámetros para saber que podía jugar en otra posición y lo hice. Y también su carácter y cómo entrenaba apasionadamente me encantaba. Otro de ahí, el Vasco, que lo tuve en selección en mi último proceso para ir al Mundial, que también tácticamente es un entrenador muy capaz, también te solucionaba rápido los problemas que pudiera haber. Eh, el que más le debo y siento que fue el que me formó un poquito más, pues desde fuerzas básicas hasta que también me dirigí en primera división, a José Luis Real. José Luis Evo Real, un técnico que aparte que lo vimos como un tutor de todos los que vivíamos en la Casa Club, una persona a la cual queremos y apreciamos bastante, también un técnico con muy buenos fundamentos defensivos, que es lo que a la margen a mí me ayudó muchísimo a crecer y que hace el que más agradecido le estoy en los fundamentos que me han dado como jugador. Y por último, Matosas, a Matosas, que yo ya de grande y siendo gente de experiencia, entre comillas, le aprendí muchísimas cosas que no sabía y cómo era capaz de hacer un buen grupo, cómo era capaz de exigir entrenamientos y también un tipo realmente apasionado, lo veíamos en los partidos, en las gradas, que casi se querían meter a correr ahí con el volante y casi se les quería barrer a los contrarios. Es una pasión impresionante, entonces creo que en esa lista puedo resaltar estos 5 técnicos, pero sin duda José Luis Evo Real el que más me formó. Oye, y ahora vámonos para el otro lado, porque siempre hay dos, no, si quieres no digas nombres, si quieres dilos como tú quieras, pero también hay entrenadores que de repente dices, en serio, este cuate está así. Uno de los que he oído mucho, porque te tocó en la selección, me parece, Eriksson. Sí, ¿no? Sí me tocó. Te toca. ¿Qué tal era? La verdad, pues no le entendíamos mucho, o sea, él manejaba muy poco español, aparte, digo, los que hablan inglés. Pero los que más en ese tiempo hacían los entrenamientos un poquito más, pues era Hans, su auxiliar, y Paco Ramírez. Entonces, la verdad, sí, ellos hacían malos entrenamientos, pero al final me imagino que el que decidía quién jugaba era él. Digo, no está de más decir que no era mal entrenador, más sin embargo no, pues las cosas no caminaron bien. Pues cuando las cosas no van bien, pues lógicamente quizás puede ser que les haya faltado algo más. Eso es lo que quiero decir. Pero sí era muy raro entrenar con él, pero tenía la base de Hans, que entrenaba un poquito más ofensivo, y Paco Ramírez también, que te entrenaba en lo defensivo. ¿Algún otro? Pues también ahí al final, pues a Guadalajara cuando no caminó, pero es que son las circunstancias. Con el Evo Real veníamos trabajando muchísimas cosas diferentes, ya teníamos un sistema, no entendemos por qué en aquel momento se decidió que saliera José Luis. Cambiarlo, Y llega ahí Fernando Quirarte, que también entrenaba bien, pero nos pidió totalmente lo contrario a lo que hacíamos el Güero. Si el Güero nos decía, bótate y pica, y nos decía, para adelante y ven por el balón. Quiero que jueguen por las bandas para tirar centros, y por adelante él nos decía, quiero que jueguen con los 9. Y espérate, y luego se la sacó diciendo, me dejaron un bocho. ¿Te acuerdas que dijo? Dijo eso, entonces claro. A lo que voy es de que era el mismo equipo que con el Güero íbamos en primer lugar, bajamos a tercero y de todos terminamos siendo primero con Quirarte, faltando 3 partidos o 4, fue cuando nos dejó fuera Querétaro, pero no entendemos el por qué cesaron a José Luis, pero era ese gran equipo, ese era el mismo equipo, pero te pide todo lo contrario, de verdad, así era, o sea, quiero que jueguen con los 9 y con el Güero era por fuera, y luego, bótate y ve, no, pues ve y bótate. Era, pero totalmente todo lo contrario. O sea, y fue por eso que el equipo no nos fue bien. Y fue cuando llegan los holandeses y pasan muchos cambios. Pero ahí sí fue desafortunado esa situación para Fernando. Pero sí, después ahí nos aventó al ruedo a nosotros. Pero no fue nuestra intención. Pasaste de ser un Ferrari a un bocho. Ay. Oye, y hablando de las Chivas, ¿cómo los ves ahorita? ¿Cómo ves al plantel? ¿Cómo lo estás viendo?
El, Tristemente, creo que hay un 11 muy definido. La verdad que los jugadores que están detrás de ese 11 son jugadores de mucha calidad, por eso están en Chivas y por eso muchos regresaron siendo prestados por Chivas y algunos otros fueron comprados. Pero no están en el ritmo y en el nivel de los 11 titulares. O sea, se nota muchísimo cuando no están estos 11, cuando no está Beltrán, cuando no está Alexis, cuando no está Ponce, que a muchos no les gusta, pero a mí me encanta cómo defiende el Negrito. Cuando no está el Conejito, o sea, cuando no está uno de ellos, Chivas sufre, le cuesta. Y no porque no sean jugadores de calidad, simplemente que no traen ritmo o no sé por qué les está costando muchísimo. Entonces tiene un plantel en nombres muy competitivo, pero ya en accionar tiene un 11 muy definido. Entonces le está costando muchísimo por estas ausencias, por estas bajas, tanto por lesión o por el COVID. Pero sí, yo creo que lo que más le pudo afectar a Chivas es que no haya Copa ya, porque esos jugadores que no juegan, la verdad, se les nota bastante que no traen el ritmo de los 11 iniciales. Oye, ¿te sorprendió el cese de Luis Fernando, del Flaco Tena? Un poco, te voy a decir por qué, porque realmente las circunstancias a lo que voy no le favorecieron lo que estoy hablando. Si bien le dieron tiempo atrás, cuando recién lo agarró, que terminó mal el torneo, le dieron chance de iniciar el otro y venía ya bien. Entonces ya había demostrado que era un entrenador capaz. Sin embargo, pues ya sabes que los resultados a veces no son de paciencia ni más en este tipo de clubes. Y pues sí, o sea, yo creo que sí podía solucionar el tema, más sin embargo, pues tomaron esa decisión, ¿no? Pero sí me sorprendió por ese lado. Yo creo que así como confiaban antes en él, pudieran haber confiado otra vez. Oye, ¿y qué te parece que llegue Vucetich? Yo te voy a decir lo que yo dije de Víctor Manuel. Digo, hay que darle obviamente el beneficio de la duda y no a mí el sistema se me hace muy defensivo. O sea, por lo menos lo que he visto de Vucetich se me hace un entrenador defensivo. No sé si sea las características de Guadalajara, no se me hace, porque Chivas es un equipo que va más al frente y todo. ¿Te gusta que haya llegado Vucetich? Me gusta por su nombre, por sus logros, por su jerarquía, por el entrenador que ha demostrado ser capaz de poder llevar estos equipos, pero sí coincido contigo, ¿no? La verdad que sus sistemas han sido muy reservados, sí partieron de un orden, que todo equipo parte de un orden, pero sí teniendo primero la base defensiva y no siendo tan arriesgado hacia adelante, siendo un equipo que va poco a poco y que depende un poquito más de las individualidades. Así fue en Monterrey y en algunos otros equipos. Pero Chivas ahorita está hecho para ser un equipo como lo vimos por el último partido, ¿no? Un poquito más dinámico, un poco más atrevido. El que quizás ibas a arriesgar un poco atrás, pero también te va a dar para adelante. Por los jugadores que tiene, el equipo tiene que jugar un poquito más atrevido y más abierto. Sí, lógicamente sin descuidar atrás. Y es lo contrario a lo que hemos visto en los equipos de Vucetich. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Ojalá que él entienda que el equipo es para ser dinámico y para generar hacia adelante. Y si él entiende esa parte, si no se cierra a lo suyo, creo que se pueden hacer una combinación perfecta, ¿no? Estar bien defensivamente, pero dejar un poco de libertad hacia adelante. ¿Y sientes que pueda hacer algo Chivas en la campaña? O sea, ¿crees que pueda pelear por el campeonato? Sí, yo creo que sí puede rescatar todavía el torneo. Si bien son torneos cortos, perdón, con 2, 3 partidos que ganes al hilo, ya otra vez te posicionaste dentro de los lugares de clasificación, y más ahora que hay una extensión de los que clasifican ahí por medio de estos lugares extras. Yo creo que sí le va a alcanzar a Chivas, sí le va a alcanzar. Ya está recuperando sus jugadores que dentro de lo malo, pues ya les dio el COVID, o sea, ya no tendrían que enfermarse un poquito más, y son los jugadores de verdad claves, esos jugadores de medio campo y del centro, que para Guadalajara son importantes en su sistema. Yo digo que sí le va a alcanzar, ¿no? Con la mano de Vucetich, con su experiencia y con el plantel que ya está casi al 100%, yo creo que sí le va a dar para calificar.
Perfecto, me gusta, Johnny. Oye, ahora platícales a la gente por qué me dices padrino y por qué eres mi hija. Bueno. Cuéntales tu lado de la anécdota y luego yo se la cuento. Legalmente no es mi padrino, pues oficialmente. La intención estaba de que fuera mi padrino de anillos para cuando me casara ahí con Sare, porque desde que estábamos concentrados juntos, Manuel Sol, mi padrino, fue como el cupido, ¿no? Entonces yo hablaba por Nextel, que en ese tiempo era el Nextel con Sare, y me decía, dile esto, le encantan que le diga esto a las mujeres, y ya yo le decía a Sare ahí las frases o los dichos. Entonces fue como mi cupido padrino de relación, pero al final lo quise hacer padrino de anillos oficial para la boda y no se pudo porque creo que ponían una limitante, ¿no? Que tenías que estar... Sí, había algo ahí de católico, no sé qué. Sí, había ahí algo. Bueno, y ya de últimas, pues, ¿a quién le digo? Pues ya, pues al Bofo. Entonces el Bofo es mi padrino oficial de anillos. Mira qué cambio, ¿eh? El pelón a yo. No, pues es que tú no pudiste, pues, padrino. Esa fue la versión, pero... ¿Y dio buenos anillos o no? Sí, me dio buenos anillos. De hecho, tu ahijada ya lo perdió, ¿eh? No. En una mudanza se lo robaron. Le voy a regalar yo uno. En una mudanza se lo robaron. No puedo creerlo. Ahora te voy a contar yo cómo fue. Esa la dices tú. Pero mira, éramos compañeros de cuarto. Sí. Y entonces estábamos acostados y Johnny se la pasaba en el teléfono, entre el teléfono del hotel y el Nextel, como 3 horas. Y Sare, hasta que ya le tuve que dar un empujón. Le tuve que dar un buen empujón. No se aventaba y ya, mira, qué buen matrimonio, dos hijos, está buenísimo, Johnny. Esa es la versión, pero sí, cierto, o sea, se nos decía esa parte. Hablábamos mucho, pero no me animaba todavía a decirle hasta que me empujaste tú ya dile que si quieres ser tu novia. Ya me hartaste, ya cuelga el teléfono, dile que si ya quieres ser tu novia. Ay, Dios. Oye, Johnny, y a ver, ya la última. Estuve viendo, vas a volver a regresar. Estaba viendo que puedes regresar al Atlético Jalisco con la nueva liga. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Mira, padrino, ustedes saben que así como los frijoles, lo malo y lo picado no se nos quita. Entonces, nunca anuncié un retiro oficial. Digo, tampoco es que vaya a regresar a lo profesional. Es una liga nueva que sí es, la verdad, con una calidad de profesionalismo. Va a ser más o menos en medida como una liga de ascenso que desapareció. Sí. Pero yo nunca anuncié un retiro. Yo nunca puse... o sea, estás diciendo no anuncié el retiro. Yo tampoco lo anuncié. Bueno, entonces tú puedes jugar, ¿no? Hazme un cachiste, hazme un hueco. Hay chancita ahí todavía. Yo nunca puse una cartita como todos. Gracias, fútbol. Y tampoco nunca subí una historia, ni una conferencia. Yo nunca anuncié un retiro. Simplemente... O sea, vas a ser el eterno Johnny Bagallón. Me gusta. Claro, ahí, porque sí hay muchos que se toman muy personal, ya sabes, y no, sí, pero gracias. Claro, gracias, fútbol. Entonces, después de este proyecto que teníamos, que alguna vez por ahí, creo que conseguimos 1 o 2 partidos, no sé, de los históricos, se frenó todo por la pandemia, pues el proyecto se quedó en stand-by, empieza esta nueva liga a formalizar y la verdad se ve que va a estar bien, que va a ser con buen respaldo. Y muchos también de los históricos empiezan a agarrar chamba en esta liga, ya sea como entrenadores o algunos otros jugando también. Y entre esos que van a regresar a jugar, pues soy yo. Me habló el equipo de aquí de Guadalajara, me habían hablado de algún otro lado, pero ya no era mi intención salir. Y me habló y pues llegamos a un arreglo y es un equipo que se está armando bien. Y vamos a regresar a las canchas ahí en lo semiprofesional, pero con buen nivel. Vamos a jugar aquí en el Estadio Jalisco, creo que es la cancha donde vamos a jugar. Ya me verás por ahí gritándote. Cuando pueda voy a ir a gritarte así como te gritaban en Lanús. Así me voy a poner atrás de ti. Vamos a estar ahí un año. Vamos año por año. Vamos por un año. Tú no anuncias tu retiro. Yo nunca dije que me retiraba. Hay como otros que dicen y después regresan, ¿no?
O que hacen 38 partidos de despedida como el maestro Galindo, que sigue haciendo partidos de despedida por Todavía, maestro, hombre, qué bueno que ya está mejor. Sí, un gusto que ya esté mejor el teacher. Pero sí, pues querido Johnny, qué gustazo. Gracias. Como siempre, platicar un rato contigo, estar aquí en contacto, sabes cuánto te quiero, lo que te admiro, así que mil gracias por darnos este espacio. No, hombre, al contrario, también ya sabes que te aprecio, que te quiero, que te admiro bastante y que te agradezco tantas cosas, así que, padrino, nos vemos pronto si Dios quiere. Gracias a ustedes por permitirme aquí hablar y pasarla bien. Buenísimo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.